Hola, buen día sinodales presentes. Mi nombre es Brenda Nayeli Torres. Me identifico con mi credencial de lector. Este día expondré ante ustedes mi proyecto de intervención y acción administrativa, titulado Adaptación de espacios públicos y accesibilidad a las personas con discapacidad en la Cámara de Diputados. El planteamiento del problema nace de la limitación principalmente en accesos físicos debido a los obstáculos que presentan las estructuras utilizadas, en la construcción de rampas y en la colocación de los monitores de control de los elevadores, que posibilitan el uso de manera individual por parte de las personas con discapacidad en la Cámara de Diputados, así como la falta de capacitación de los servidores públicos para atender de manera adecuada a este grupo vulnerable. Este tema lo elegí a raíz de vivencia propia, mediante la observación en las visitas realizadas a la Cámara de Diputados. Como objetivo general, se debe determinar la situación actual de la discapacidad en el marco institucional y el alcance de las estrategias implementadas por la Cámara de Diputados en beneficio de los usuarios de sillas de ruedas. Los objetivos específicos consisten en mostrar escenarios donde se producen las limitaciones estructurales y describir las estrategias implementadas por la Cámara de Diputados en materia de adaptación y accesibilidad. Las limitaciones estructurales presentes en la adaptación de espacios públicos y accesibilidad a personas con discapacidad motriz en la Cámara de Diputados son una consecuencia de la falta de resultados en evaluaciones implementadas por los servidores públicos y ciudadanía en general. Ante la situación de discapacidad que cada vez se presenta con mayor índice en las personas, principalmente en desempeño motriz, y a la integración de las personas con discapacidad al desarrollo y desempeño de actividades cotidianas, resulta de especial interés conocer las limitaciones estructurales a las que se enfrenta una persona con discapacidad motriz. Dado que el objeto de estudio es analizar el clima organizacional de la Cámara de Diputados y la incidencia del servicio al cliente, en este caso personas con discapacidad, realicé un estudio exploratorio de corte cualitativo e investigación participativa, en el cual hice uso de la técnica de investigación de encuesta, utilizando como instrumento un cuestionario de 10 preguntas que diseñé y apliqué a 10 personas que laboran en la Cámara de Diputados, así como a 20 visitantes a la Cámara de Diputados en condición de discapacidad, con la finalidad de identificar sus necesidades. Cabe mencionar que para cada cuestionario aplicado realicé una codificación obteniendo respuestas similares, tanto negativas como positivas, según observado. Finalmente, la información que recabé de manera manual con ayuda de Excel, diseñé las gráficas de acuerdo a mi percepción y análisis. Por otro lado, la muestra se integró de 30 participantes, es decir, 30 personas accedieron a contestar el cuestionario. Los resultados, de acuerdo con las gráficas realizadas que se obtuvieron en el cuestionario aplicado a los servidores públicos que laboran en la Cámara de Diputados, en la gráfica 1 se establece que la institución y sus empleados cuentan con las herramientas adecuadas en materia de adaptación, mas se queda corta en materia de accesibilidad, considerando que es por falta de capacitación. Por consiguiente, en la gráfica 2 se observa que la institución no tiene procedimientos adecuados, por ende no se aplica en materia de accesibilidad. Considero yo que se debe a la falta de evaluaciones públicas. En el cuestionario aplicado a la población de estudio con discapacidad, en la gráfica 3, de acuerdo a la observación de comportamiento y la atención prestada por los servidores públicos, esta se considera adecuada, ya que brinda un servicio amable y cordial, mas pienso que se debe poner más empeño, pues la accesibilidad se encuentra limitada debido a la construcción de las rampas de manera inadecuada. Por lo tanto, en la gráfica 4 se observa que la población con discapacidad no se siente segura al hacer uso de las rampas, debido a su inclinación, hecho que resulta de igual manera con los controles de los elevadores, ya que en mi opinión resulta difícil su uso por la altura de su colocación, situación que comprobé mediante la visita guiada a la Cámara de Diputados.
Como resultados, en general, se encontró que la atención prestada por los servidores públicos a la población con discapacidad es adecuada, mas no es suficiente, debido a que la capacitación no se realiza con continuidad, y esto conlleva que en caso de aglomeraciones el personal no sea suficiente. En relevancia al tema de padrón de beneficiarios o usuarios frecuentes, la institución cuenta con él, mas resulta ineficiente para su uso en personas con discapacidad, debido a que tanto el acceso como la nivelación de los aparatos de registro se encuentran colocados en alturas inaccesibles, hecho que pude corroborar debido a que a la hora de tomarme la foto para elaborar el carnet de visitante, la nivelación de la cámara imposibilitó una impresión digital adecuada. Por otro lado, las evaluaciones públicas recientes a la Cámara de Diputados no corresponden a la adaptación y accesibilidad. Por tal motivo, no hay un documento que regule esta situación. Razón que corroboré al realizar las prácticas profesionales, ya que entre mis tareas se encontraba capturar y archivar documentos. Estos incluyen las evaluaciones recientes. De la misma manera, se comprobó que la institución sí recibió información acerca de la construcción de rampas, pero esta fue obsoleta y poco comprensible, hecho que se observa a simple vista, debido a la nivelación de las rampas. En cuanto a los lineamientos a seguir para la atención de personas con discapacidad, se encontró que existen, pero son aplicados de manera esporádica y poco constante. Por último, la nivelación de las rampas se determina que son adecuadas siempre y cuando se preste asistencia. De otra manera, resulta poco viable su uso de manera individual. Esta actuación puede observar en viva presencia, pues me vi en la necesidad de solicitar ayuda para movilizarme dentro de la Cámara de Diputados. En cuanto a la percepción de la población con discapacidad, se observó que la atención prestada por los servidores públicos es adecuada, hecho que no se puede negar, ya que los funcionarios se encuentran en la mejor disposición de brindar ayuda de ser necesaria. De igual manera, en temas de asistencia, se comprobó que sí es necesario solicitarla, ya que la nivelación de las rampas hace imposible transitarse de manera individual. Lo mismo sucede con los controles de uso de los elevadores. Finalmente, en cuanto a la seguridad, Finalmente, en cuanto a la seguridad, en cuanto a la seguridad, Finalmente, en cuanto a la seguridad al usar las rampas, este estudio arrojó que las personas con discapacidad no se sienten seguras al usarlas por la nivelación que estas presentan. Tal situación pude comprobarla, pues me resultó difícil recorrer el recinto sin ayuda. Esta cuestión es muy común en la vida de las personas con discapacidad. Para concluir el estudio de investigación realizado a la Cámara de Diputados, se determina que la institución está consciente de las necesidades de las personas con discapacidad y aunque no están siendo atendidas de manera satisfactoria, se están realizando mejoras estructurales para lograr la máxima satisfacción de éste. Por ende, la movilidad e individualidad de las personas con discapacidad se ve comprometida al verse obligado a requerir asistencia para trasladarse dentro del recinto. Incluso al utilizar los elevadores se complica por la condición motriz que presentan y la altura de los controles de uso. De manera similar, hay lineamientos que no son claros ni precisos, ya que se aplican de manera esporádica y sin continuidad, determinando así que las capacitaciones a los servidores públicos para dar atención a personas con discapacidad no son suficientes ni adecuadas. Debido a lo observado por mí en distintas ocasiones, los servidores públicos no se dieron abasto con las visitas de personas con discapacidad que llegaron al recinto. Si bien es cierto que los servidores públicos que laboran en la Cámara de Diputados están en la mejor disposición de auxiliar en gran medida a las personas con discapacidad, no impide que éstas se sientan inseguras al hacer uso de las rampas de acceso debido a la inclinación elevada en que se encuentran. Por último, no existen evaluaciones públicas en temas de adaptación y accesibilidad que puedan medir la aplicación y evolución de programas en beneficio de las personas con discapacidad y la satisfacción de sus necesidades, tanto básicas como complejas. Por tal motivo, los avances en materia de accesibilidad se ven truncados, haciéndolos un proceso más lento e ineficiente.
Que las evidencias anteriores al análisis realizado a la Cámara de Diputados con respecto al tema de adaptación de espacios públicos y accesibilidad a personas con discapacidad y lo encontrado en la aplicación del estudio de investigación, se recomiendan 3 acciones medulares para mejorar la calidad del servicio que se ofrece en atención a las necesidades básicas y complejas al grupo considerado como vulnerable en su tipo motriz. Aún habiendo encontrado acciones a favor de las personas con discapacidad y en términos de actualización, reparación e innovación de rampas y accesibilidad en los elevadores, a partir de estas afirmaciones sugiero, tanto como investigador y como usuaria con discapacidad, lo siguiente. 1. Aplicar una capacitación constante a los servidores públicos en temas de accesibilidad, transportación y traslado de personas con discapacidad, en su mayoría cuando se encuentren dentro del recinto. 2. Implementar evaluaciones trimestrales para medir la aceptación por parte de la población con discapacidad en temas de reestructuración del recinto, conforme a las necesidades básicas y complejas del grupo evaluado. 3. Gestionar a corto plazo la difusión de las mejoras realizadas en áreas de acceso a personas con discapacidad, haciendo uso de medios digitales, medios de comunicación, tales como televisión, radio e internet, etc. En la época que comencé el estudio de las ciencias políticas, muchas veces pensé que estaba perdiendo tiempo valioso, y en innumerables ocasiones tuve ganas de abandonar la investigación, ya que tengo condición de discapacidad motriz, y esto en ocasiones se topa con muchos obstáculos, principalmente, como expongo en el proyecto de intervención y acción administrativa, limitaciones estructurales que pueden llegar a truncar los sueños y anhelos de personas como yo, con discapacidad. Relativamente al paso de los semestres y con el apoyo de mis docentes que me mostraron un panorama distinto al que yo me imaginaba. Cada uno de ellos con su apoyo, retroalimentaciones y paciencia me fueron enseñando que para una mente brillante no existen limitaciones, simplemente momentos difíciles que se pueden convertir en oportunidades indescriptibles que ayuden a mejorar la movilidad de personas con discapacidad. ¿Y quién mejor para exponer el tema que una persona que día a día vive con ella? Por ello, por muchas cosas más, mis agradecimientos van dirigidos a cada uno de mis docentes, a quienes los llevo grabados en la memoria, y a cada uno de mis compañeros que en distintos momentos me brindaron su apoyo, tanto moral como presencial, para darme ánimo cuando sentía que no podía más. Por su atención, muchas gracias.